Mis queridos chavorrucos, bienvenidos a Radiografías, el podcast. Muy contentos, seguimos con esta serie de capítulos, compartiendo recuerdos y tratando de explorar pues ese recuerdo tan especial, el hipocampo que le llaman los científicos, donde pues se guardan las memorias y todo eso que tanto nos encanta. Bienvenidos, bienvenidas, su anfitrión Juan Pablo Mata. Y vamos a empezar en este podcast tratando de resolver una duda que surgió en capítulos anteriores y que creo que vale la pena resolver. El famoso 21. Pues resulta que hemos estado recibiendo correspondencia interactiva de nuestro público, especialmente de adolescentes, y nos preguntan, Juanpa, ¿cuál es el 21? No logré yo captar esto. Para usted que creció en los 80, que creció en los 90, pues recordará que el servicio colectivo, el servicio público, pues era muy formal. Se subía uno al transporte público, le pagaba al señor chofer, se sentaba, le daban a uno un ticket. A veces subían unos personajes con una gorrita, una camisa blanca cortita, con su corbatita, que eran los inspectores. Y había que guardar el ticket, porque si llegaba el inspector y usted no tenía ticket, lo bajaban o hacía que volviera a pagar. Pues resulta que en estos tickets pues había una numeración, como cualquier ticket. Y me imagino que alguien un día en una camioneta sin nada que hacer, metido en el tránsito, ese tránsito efímero de los 70 y 80, empezó a sumar los números de serie y le dio 21. Y dijo, bueno, esta podría ser una forma de poderlo, pues no sé, cotejar al conecte y poderle pedir un beso. Surgió en esa época la idea de poder conservar los tickets, sumar la serie, y si la suma de los dígitos le daba 21, pues ya usted lo guardaba en la billetera o de repente lo mandaba en un sobrecito a la chavita o al chavito que le gustaba, pues solamente para que la otra persona supiera que había cierta atracción física. Ya si usted era suertudo o suertuda, pues ya le daba su besito en la mejilla. Recordemos que en esa época el amor también era muy conservador. Algo así como en los 90 finales con aquellas famosas tapitas, las puncitas que traían las latas y que usted las guardaba y las podía cambiar. Esos son los famosos 21. Hoy vamos a recordar una serie de programas que fueron parte de nuestra infancia. En un capítulo anterior le comentaba que no había mucho entretenimiento como hoy en día. Hoy tenemos acceso a las plataformas, al internet, al contenido, al entretenimiento con un solo clic. En esa época pues solamente teníamos acceso a la música a través de la radio, de repente nos regalaban un acetato, un cassette y la televisión. Cuando los televisores eran de perilla y empezaba en el número 2 y cambiabas tac, tac, tac y llegabas al número 13 y pare usted de contar. Recuerdo muy bien que en 1986 para Interfer vino la novedad de aquella época, una caja convertidora. ¿De qué se trataba? Pues era una cajita café que se conectaba al televisor, traía otra cajita café que traía 30 teclas y la novedad es que esta cajita se conectaba al televisor y era una especie de control donde usted podía acceder poniendo el número 3 o el número 4 a 30 canales y sirvió para la televisión por cable. Y en esa época surgen Musicales del 13, un concepto traído de la televisión tica a Guatemala y que en aquella época transmitían videos musicales, algo así como lo que estaba haciendo MTV, recordando que en los 80 no todos teníamos acceso a la televisión por cable. Entonces este programa fue súper novedoso. Pasaban videos de los Bagels, videos de Fleetwood Mac, videos de Milli Vanilli, videos de Madonna, Camilo Sesto, Mari Trini, Timbiriche, Menudo, Los Chicos, Enanitos Verdes, entre otros. También surge el lanzamiento de la época dorada de nuestra música en Guatemala, donde agrupaciones merengueras empezaron a producir sus propios videos musicales. FM de Zacapa, Ensamble Latino, Grupo Rana y un sinfín de agrupaciones que hoy en día solamente quedan en el recuerdo de quienes vivimos esa época. Este programa, que en un principio fue transmitido por Sergio Iván Rodríguez, también un personaje muy famoso no solamente en la televisión sino en la radio, y que más adelante fue sustituido por otro locutor de origen argentino que pues trabajó mucho en nuestro país, don Eduardo Salatino, que en paz descanse, el famoso Musicales del 13, que aunado existía competencia, surgió una competencia a finales de los 80. Recuerdo muy bien que el viernes era súper emocionante porque pues ya habíamos terminado la semana escolar, ya habíamos hecho las tareas o las dejábamos para el domingo.
El viernes era como me puedo quedar con el uniforme. Recordarán que en los 80 y en los 90 al llegar del colegio había que quitarse el uniforme, pues no habían, los hogares no tenían acceso a secadoras y mientras se lavaba el uniforme y había que secarlo en el lazo pasaba cierto tiempo. Entonces llegaba uno de la escuela, del instituto, del colegio y lo primero que le decían, quítate el uniforme, anda a guardarlo para el día siguiente. Entonces el viernes había chance de quedarnos con uniforme. Entonces el viernes, a pesar que es un día similar a la semana, para nosotros era espectacular. Primero porque salíamos un poquito más tarde, nos echábamos la chamusca, nos quedábamos con uniforme, hacíamos las tareas si podíamos el viernes, el sábado, el domingo y adicional, pues había una programación distinta en la televisión nacional. Y entonces era maravilloso porque a las 5 de la tarde empezaba Viernes Tropical en el extinto Canal 5 Cultural y Educativo con el señor Abidán García. Y a las 6 de la tarde nos pasábamos al 13 para ver el programa Musicales del 13, en aquella oportunidad con Sergio Iván Rodríguez y que más adelante, repito, fue sustituido por el señor Salatino, que además era el presentador de las noticias de aquella época y aquellos famosos shows de boxeo los sábados por la noche patrocinado por una marca de cigarrillos. Y justo hablando del Canal 5 Cultural y Educativo, traemos a la infancia un recuerdito ahí de una de las melodías que nos acompañaron en nuestro crecimiento. El famoso tema del soldado. ¿Se recuerda usted? El que pasaban cada hora en Canal 5 Cultural y Educativo. Pues resulta que el tema del soldado fue un tema originalmente producido en Argentina durante el conflicto de las Malvinas para tratar de incentivar y fortalecer los ánimos en las tropas argentinas que se enfrentaban a las tropas británicas y también pues animar a las personas, a la población general. A alguien se le ocurrió agarrar el concepto de la canción del soldado, hacerla acá en Guatemala y era justo el video que se transmitía en aquel canal, donde relata la historia de una niña que expresa su forma efusiva hacia su hermano que se ha ido a la batalla y donde la mamá le explicaba a través de la canción el esfuerzo y el trabajo que realizaba su hermano para tratar de defender a la nación y que tiene una historia que ha quedado guardada en el hipocampo de muchos de nosotros. Mis queridos Kids Lovers de corazón, en este bloque precisamente de Radiografía, el podcast. No había nada más maravilloso en esa época cuando mirábamos la televisión de estar justo los días viernes viendo Musicales del 13 o Viernes Tropical y llevarnos a la boquita una tableta de chocolate granada y meterla en un pan francés. En el siguiente bloque vamos a hablar de algunos panes, algunos sándwiches muy acostumbrados en nuestra época de chavitos. Me imagino que usted tiene algún favorito. De repente nos va a dar alguna receta en particular. Así que atentos porque ya volvemos. Este es Radiografías, el podcast con su anfitrión Juan Pablo Mata, porque recordar es vivir y todos queremos vivir más. Ya volvemos. Queridos chavorrucos, continuamos en Radiografías, el podcast, porque recordar es vivir y todos queremos vivir más, y nos quedamos con los panes de nuestra época. Para nadie es un secreto que aprovechamos las tardes de ocio para hacer nuestros panitos. Y tenemos un listado que el público, a través de una publicación de redes sociales, nos ha compartido y decidimos preguntarle hace algunos días cuál era su pan favorito en su época de chavitos. Y hemos recibido unas respuestas bien interesantes. Pusimos en primer lugar el famoso pirujo con tableta de chocolate. Se recuerda que era una delicia súper engordativa en esa época mientras aprovechábamos a ver la televisión. Que Musicales del 13, que Viernes Tropical, que Dragon Ball Z. También nos han compartido que el sándwich o el pan francés con salsa ketchup, yo creo que era de las cosas, de las meriendas que comimos. También les preguntamos, acá recibimos un dato bien interesante, este no lo había probado, pero me imagino que debe ser bastante bueno. Dos recetas interesantes. Pan francés con nucita era una de las propuestas y la otra propuesta, pan francés con leche condensada. No me parece nada mal. Estaban los típicos pan con jamón, con queso, con frijolitos. Alguien me puso ahí pan sándwich con nucita, una delicia. Y creo que uno de los panes que más nosotros en aquella época probamos fue el famoso pan de mono.
¿Se recuerda usted de esta delicia muy sencilla como agarrar 3 franceses, abrirlos y meterle un bananito? Y si de repente se podía porque la abuelita o mamita había puesto los frijolitos a cocer primero y después a licuar, pues de repente ese pan de mono con platanito adentro, bananito y un poquito de frijolitos. Hablando de panes, ¿alguna vez he escuchado al famoso pan de Elvis? Preste atención, vaya rápidamente por algún lapicero porque hoy le voy a dar esta receta maravillosa para que pueda usted deleitar a su familia con esta receta musical. ¿Y por qué musical? Porque precisamente Elvis Presley, el rey del rock and roll, la promovió. Según dicen allegados, Elvis Presley, después de la década de los 70, debido a la ansiedad, dormía muy poco. Y las veces que dormía, lo hacía en la mañana. Y usted no podrá negarlo, que cuando uno no logra cerrar los ojitos en la madrugada es cuando más hambre da. No sé la explicación científica, pero a Elvis Presley también le daba hambre. Entonces descubrió una delicia de un restaurante de una de las carreteras de Estados Unidos que decidió traer a su cocina. Lo que hacía era agarrar 2 panes de rodaja, los ponía en el sartén, les echaba mantequilla, canela, después ponía mantequilla de maní, sacaba las rodajas, les ponía mantequilla de maní y entonces aquí venía el toque secreto. Jalea de fresa y tocineta o tocino, como nosotros lo conocemos en Guatemala. Y ese es el famoso sándwich del rey del rock and roll, el señor Elvis Presley. Muchísimas gracias a nuestros amigos que siempre participan a través de las redes sociales y que nos permiten a través de esas publicaciones generar contenido para este podcast. Y hablando de televisión, también decidimos hace algunos días preguntarle al público cuál debería de ser la serie más emblemática de nuestra época de infantes, de chavitos, cuando estábamos teenager. Y tuvimos acá una serie de respuestas súper interesantes y vamos a empezar con una de las series que nos permitió los días viernes a las 8 de la noche saber que podemos combatir al enemigo sin armas, solamente con el arma más poderosa que es la inteligencia. MacGyver, ¿se recuerda usted de este personaje que nos dio el famoso, hizo una bomba con un chicle y un clip, logró encender un avión solamente con un destornillador? A ver, ¿qué otros inventos recuerda usted del famoso MacGyver? La famosa raqueta paralizadora, estaba la granada piña, logró hacer una granada con una piña. Era una locura MacGyver, pues resulta que nuestro público decidió que MacGyver debe de estar dentro de este listado de las series más emblemáticas de nuestra época de chavitos. A ver, nuestras mamás se enamoraron de un personaje de la televisión, pero curiosamente las hijas, las patojas de aquella época también se enamoraron. Cuando le preguntábamos, ¿pero qué tanto te gusta ese actor? La respuesta era una sola, el bigote. En alguna oportunidad dije yo, voy a dejarme el bigote, obviamente no, jamás me quedó igual, pero porque su bigote, el bigote de este personaje es una característica muy singular. Hablamos de Magnum P.I., el bigote agresivo con Tom Selleck. ¿Se recuerda usted que curiosamente cuando se produjo esta serie de televisión, Tom Selleck no era el encargado, era otro actor que se le había hablado al señor George Clooney, estaba empezando en el mundo de la actuación, parece que no le llamó la atención el proyecto, se le habló a Tom Hanks para hacer este proyecto, afortunadamente dijo que no, porque pues no hubiera sido lo mismo, y de repente a uno de los productores se le ocurre hablarle a Tom Selleck, este hombre alto de 1,93 con un bigote bastante pronunciado, y le dice, mira, ¿sabes qué? Necesitamos que hagas esta serie, pero necesitamos que te quites el bigote. Y él dijo, yo puedo participar, pero mi bigote no lo van a tocar. El productor, al ver que no tenía otras alternativas, decidió que grabaran con el bigote sin saber que esto iba a ser el sello distintivo más importante para Magnum P.I., el señor Tom Selleck. De esa época hay otra serie que el público también nos hizo recordar y es Dinastía. Se recuerda de esta serie estilo Falcon Crest, con reparto de actores de gran envergadura, muy famosa por el salto de tiburón, que para los gringos esto significa de que cambiaban a los actores interpretando el mismo papel. Y de esa época también recordamos
los videojuegos. Hoy estamos muy metidos en los 80, ya hablamos de la televisión de los 80, hablamos de la comida de los 80, la serie de los 80 y vamos a hablar de los videojuegos. Y hoy quiero hacer un espacio muy especial a uno de los primeros videojuegos que tuvimos la oportunidad de tener el joystick en nuestras manos. Cuando Tetris, cuando Pac-Man era lo que estaba en ese momento, surge un videojuego totalmente distinto en donde ya no solamente se trata de una pantalla plana, de estar siguiendo una serie de puntitos o estar huyendo, sino se trata de estar ascendiendo y es el famoso videojuego de Donkey Kong. Dato curioso, Mario Bros no surge como Mario Bros. La primera vez que se ve al personaje de Mario Bros en los videojuegos es como Jumpman. Y era precisamente el personaje del videojuego de Donkey Kong. Recordarán que era un personaje que ahora hacemos la referencia y logramos hacerla visual. Nos damos cuenta que justo pues era el mismo Mario Bros. Conocido en este videojuego como Jumpman. Y entonces lo que tenía que hacer era tratar de ascender, tratando de evadir los barriles de Donkey Kong para finalmente ir a tomar a la princesa, que más adelante ya toma una personalidad propia en Mario Bros. No cabe duda que este juego fue el inicio de muchos en el mundo de las maquinitas y que inevitablemente nos hace recordar nuestras tardes de holgura, de solaz esparcimiento allá en Indianapolis 5000, en Aftermath, en Géminis o el recordado Diversiones 2000 en el Centro Comercial Montserrat. Momento de ir a nuestro bloque, nuestra pausa de este espacio maravilloso de radiografías. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tanto recuerdo, tanta vivencia y que desde luego es maravilloso recordar. Esto es Radiografías, el podcast. Mis queridos Kid Lovers de corazón, continuamos en Radiografías, el podcast, el espacio para recordar. Y hoy vamos a darle espacio a un personaje que nos acompañó en nuestra época de infantes y que gracias a este personaje pudimos aprender a leer, a escribir y logramos ampliar nuestra imaginación. Y hablamos de Barbuchín, este famoso duende en la década de los 70 que estuvo en muchos hogares a través del libro creado por un profesor, el señor Armas, que aunado al trabajo de diseño de Enrique de León, permitieron pues crear este simpático duende de traje verde, capucha roja y larga barba blanca que junto a otros 40 cuentos y otros personajes nos dio la oportunidad de aprender a disfrutar de la lectura y en cada una de las historias pues adentrarnos y poder desarrollar la imaginación a través de la fantasía. Nos encanta poder recordar personajes como Misifus, la arañita tejedora, Payasito Alegre, el Tragaleguas o Ratonín, que desde luego, si usted creció, al igual que yo, en los 70 y 80, recordará Barbuchín puesto en donde están los libros, en la librera de la casa, ahí donde usted tuvo la oportunidad, como decimos en Guatemala, de dejar el ombligo. Muchísimas gracias, ha sido un privilegio muy grande compartir con ustedes en este podcast Radiografías, el espacio para recordar y para traer esos recuerdos del pasado hacia el presente y poder evaluar todo lo que hemos logrado y poder decir qué buena infancia tuve la oportunidad de vivir. Mi nombre es Juan Pablo Mata, hasta en una próxima oportunidad en este podcast. Gracias por todos los comentarios y gracias por estar ahí pendiente cada vez que lanzamos cada uno de los capítulos a través de Radiografías, el podcast.